Vamos a iniciar con la adaptación en el marco social y para eso tengo el honor, el gusto, el agrado de presentar a Santiago Cambero, amigo de la casa, que en verdad nos regaló en su momento justamente esta redirección hacia los espacios digitales y el poder buen compartir conocimiento e incluso hacerlo de forma internacional, porque lo bueno del cambio digital es que nos ha regalado que las fronteras se vinieron abajo. Así que los conocimientos van a poder cruzar. Santiago es sociólogo y gerontólogo, es maestro además en la Universidad de Extremadura y va a compartirnos un poco de lo mucho que él sabe con respecto de esto que significa la adaptación a este entorno. Santi, te cedo la palabra. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes. Se me escucha, me imagino, Te ¿no? escuchamos. En primer lugar, quiero agradecer a Selva de Sueños y a la Fundación San Martín de Porres el hecho de haberme invitado a este evento y, bueno, aportar de alguna manera lo que puede ser mi conocimiento desde esa perspectiva sociológica que tú bien comentabas, Anne. Yo la verdad es que tengo que decir que Anne tiene la culpa de que yo esté aquí, tengo que decirlo así abiertamente, porque creo que llevamos ya como casi 4 meses coincidiendo en diferentes eventos online y les puedo asegurar que es una gran capitana de equipo y cada vez que me pide jugar sabe que siempre me va a tener en cualquier posición donde me quiera colocar en cualquier campo. Eso lo quiero decir de antemano. Por tanto, gracias a las dos entidades y especialmente a ti, Anne, por pensar en mí. Miren, si hace 20 años nos hubieran relatado las circunstancias extraordinarias de una crisis sanitaria provocada por un virus que colapsa hospitales, que altera las formas de interacción social, que paraliza la movilidad tanto nacional como internacional y además nos obliga a recluirnos durante 3 meses, 4 meses en nuestros hogares, cualquiera hubiera preguntado cuál es el título de ese próximo blockbuster. Sin embargo, es una realidad que estamos viviendo, como digo, desde hace varios meses a escala global, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19. Un virus que, como todos recordaremos, fue de 20 en China, cuando ya sus autoridades nos alertaban de su capacidad de contagio y de letalidad. Entonces los gobiernos de distintos países, como España, iniciaron una escalada y, como dicen nuestras autoridades, estamos viviendo lo que llaman la nueva normalidad. Mientras tanto, han ido surgiendo múltiples incertidumbres, como digo, acompasadas por evidencias científicas más o menos refutables, que nos empiezan a aconsejar la importancia de saber o aprender a vivir con este y otros virus emergentes. Que está siendo un siglo muy convulso, en apenas 2 décadas. Hay que decir que ha habido varias crisis con efectos devastadores en distintos órdenes de las sociedades humanas. La primera crisis fue el fatídico 11 de septiembre de 2001, cuando el corazón financiero de Estados Unidos, en New York City, era atacado por terroristas suicidas en aviones que impactaban brutalmente contra lo que llamamos o se llaman las Torres Gemelas, y que pudimos contemplar en directo en el caso de España mientras almorzábamos en los telediarios, y lo primero que pensábamos es que se trataba del tráiler de una nueva superproducción cinematográfica yanqui. A partir de ese día sucedieron otros muchos atentados yihadistas en países occidentales y no occidentales, en la India, en Indonesia, en Turquía, en el Reino Unido, en Bélgica, en Francia, en Alemania y en España, y Al-Qaeda y Osama Bin Laden empezaron a formar parte de nuestro vocabulario belicista y formaba parte, como digo, de aquella crisis que puso en jaque nuestra seguridad
no solamente nacional, sino de toda la comunidad internacional durante muchos años. La segunda crisis se inicia también en septiembre del año 2008 y en Estados Unidos, cuando el Banco Financiero Lehman Brothers solicita un déficit de liquidez que se empieza a propagar a nivel mundial y con especial incidencia en los bancos europeos que empezaban a perder valor bursátil. En esa ocasión se trataba de una crisis primeramente financiera que obligó a que se tomaran por parte de los gobiernos, sobre todo recuerdo en Europa, en la eurozona, tomar políticas muy populares de austeridad basadas, como digo, en la reducción del gasto público, sobre todo para, de alguna manera, poder afrontar esa situación que tanto afectaba a tantas familias en nuestros países y que, como digo, empezó a generar otros problemas sociales y que se daban en países, pues como digo, en Grecia, en Irlanda, en España, en Portugal, ¿no? Justamente donde yo vivo, en Extremadura, estamos muy cerca de la frontera lusa, de la frontera portuguesa, y recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a Portugal y en un taxi, un taxista me preguntó que si yo trabajaba para la Troika, que si era un hombre de negro. ¿Por qué? Eran personas que mandaba la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para establecer un control exhaustivo de la administración portuguesa y de todo lo que se movía en nuestro país vecino con España. Con esta cronología de coyunturas de crisis, como digo, durante estas dos décadas del siglo XXI, se pone en evidencia la gran vulnerabilidad de la especie humana como generadora de depresiones por factores endógenos en lo económico, en la seguridad y, como digo, recientemente en el ámbito sanitario con la crisis del COVID-19. Y ante este contexto geopolítico, que por supuesto es cambiante, yo me atrevería a cuestionar si las próximas crisis serán económicas, serán financieras, serán sanitarias o serán crisis ecológicas o tecnológicas con una gravedad importante también para nuestra vida como especie humana. Y también me pregunto qué tipo de vacuna deberíamos de inocularnos para prevenir esas posibles crisis que seguramente van a venir en las próximas décadas de este siglo XXI. Desde luego, desde mi posición como sociólogo, como observador de la realidad global y también local, creo que más que nunca es necesario conciencia social, entendido como ese conocimiento reflexivo de la propia realidad, pero también esa parte de acción transformadora de aquellas situaciones de injusticia social en las que están trabajando las dos entidades que están organizando, por ejemplo, este evento en el día de hoy. Por tanto, es necesario más que nunca reforzar el sistema inmunológico como especie humana frente a todo tipo de pandemias, de epidemias y endemias, para que de alguna manera en esta sociedad del riesgo, bueno, pues no haya tantas cifras de millones de personas tan vulnerables que no tienen recursos ni personológicos ni materiales, como digo, para poder hacer frente a esas crisis que hemos sufrido hasta la fecha. Pero sobre todo algo muy importante que me parece que podemos compartir en este foro digital es cómo seremos en la próxima realidad. Y yo prefiero hablar de próxima realidad frente a la nueva normalidad, porque la nueva normalidad parece que establece una diferencia entre lo viejo, como si fuera obsoleto, inútil, negativo, y frente a lo nuevo, que parece que es lo que es positivo y abre el futuro. Además, parece que eso de la nueva normalidad, como digo, se nos viene impuesta de alguna manera por los gobiernos. Y prefiero hablar de nueva realidad o de próxima realidad que ya estamos viviendo, porque me parece un término mucho más inclusivo, mucho más constructivo, en el que todas las personas de alguna manera podemos intervenir
para, como digo, participar en ese proceso de construcción de esa nueva realidad que empezamos a vivir en lo que algunos nos atreveríamos a decir era post-COVID-19. ¿Y cómo seremos en esa sociedad post-COVID-19? Yo creo que a escala global, como comentaba anteriormente, vamos a habitar en un nuevo orden mundial, en un mundo multipolar de superpotencias económicas y militares, generar en regiones y en países satélites, como digo, ese nuevo orden mundial que siempre beneficiará más a uno frente a otros que les va a perjudicar enormemente. Creo que vamos a tener una mirada mucho más tribalista, pero también mucho más global, es decir, una unión entre lo local y lo global, y por tanto vamos a estar expectantes a lo que ocurre a escala mundial en cuanto a los efectos que afectan a nuestras comunidades locales. Creo que también vamos a tener más conciencia ecológica que relaciona de alguna manera lo que es una pandemia con todos los desastres ambientales que hasta ahora se han producido en el planeta y que, como bien todos sabemos, mayoritariamente son efectos de la mano y de la propia irracionalidad humana. Y por tanto, ya incluso me atrevo a decir que existe una generación postmilenia que es consciente de que no podemos consentir muchas más agresiones indiscriminadas a la Pachamama, a la Madre Tierra, y ojalá esa generación, como digo, de jóvenes nos llamen más la atención de la importancia de proteger, defender y conservar todos los elementos que forman parte de los ecosistemas naturales. Creo que vamos a vivir en una sociedad mucho más digitalizada, donde las competencias y las habilidades tecnológicas serán imprescindibles para poder convivir en igualdad de condiciones, pero que también va a ejercer un cierto seguimiento sobre nuestra intimidad como objeto de protección, pero también de injerencia controlada por los gobiernos debido al interés general. Y lo estamos viendo como se está hablando de los geolocalizadores en nuestros teléfonos móviles para saber con quién estamos habitualmente y de esa manera poder rastrear si hemos sido contagiados y por qué personas podemos haber, como digo, contraído el COVID-19. Creo que la economía debería ser menos especulativa, aunque también quiero decir que hay riesgos de un capitalismo exacerbado que va a impedir de alguna manera esa transformación hacia modelos productivos, mucho más productivos, valga la redundancia, y donde creo que debería imponerse una economía del bien común que tenga en cuenta la importancia de establecer sinergias entre el sector privado y el sector público para, como digo, tener estados del bienestar donde estamos proveídos de bienes y servicios para todos que beneficien ese bienestar general. Creo que, por tanto, el reto está en poder imaginar, en poder diseñar nuevas formas de interacción humana entre personas en nuestras urbes. Creo que es muy importante que haya una planificación urbana mucho más humanizadora, basada en la accesibilidad universal, en la conectividad medioambiental y, por supuesto, algo muy importante, en la movilidad sostenible. También me atrevo a decir que en esa sociedad post-COVID-19 habrá una vuelta al medio natural por su seguridad, por su salubridad, donde vamos a empezar a convivir gratamente con otras personas rodeadas de fauna y de flora, ¿no? Creo que vamos a tener una visión mucho más presentista, mucho más cortoplacista en nuestros proyectos de vida, compartida con familiares y otras personas próximas, pero por contra también tenemos el grave riesgo de vivir en sociedades atomizadas, individualizadas, donde de alguna manera esa distancia social e interpersonal como nueva norma de urbanismo social puede establecer, como digo, esa falta de contacto, sobre todo en países donde estamos muy acostumbrados a ese roce humano. También estoy convencido que vamos a ser mucho más familistas, como hemos podido comprobar durante estos meses de confinamiento, conviviendo con nuestros seres más queridos y sobre todo desde la distancia, muchas veces a través de las vías telemáticas, casi a diario, para saber qué estaban haciendo nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera.
Y por tanto, como digo, vamos a revalorizar mucho más que nunca esas relaciones interpersonales entre personas de distintas edades y generaciones en el seno familiar, donde va a haber una vinculación mucho más importante que va a establecer esa llamada solidaridad intergeneracional tan importante para superar esta y otras crisis anteriores que mencionaba. Creo que el autocuidado, la empatía, la compasión serán valores al alza socialmente tras lo acontecido en tantas familias y sobre todo en residencias de personas ancianas. Como dato decir que de las personas que han muerto en nuestro país, en España, más de 27.000, en su mayoría, lamentándolo mucho, el 70% han fallecido en residencias geriátricas, personas que tenían más de 70 años y que lamentablemente no han tenido prácticamente tiempo de despedirse de sus seres queridos y, por supuesto, lamentándolo mucho, ni de duelo, diría yo. Pero igualmente, también decía que frente a todos esos valores al alza socialmente tan positivos para mejorar nuestras cotas de bienestar general y nuestra convivencia social en nuestras comunidades locales, creo que también estamos ya observando esos conatos de supremacismo, de racismo, de machismo y de edadismo, que en definitiva establece mecanismos de discriminación por desconfianza hacia los otros, con los que de alguna manera, bueno, podemos llegar a pensar que competimos en cuanto a los bienes básicos para nuestra supervivencia como seres. Tienen que tener más que nunca en cuenta el enfoque de género y también el de la edad en el diseño de las políticas públicas, siendo mucho más cohesivas, más inclusivas y de alguna manera para erradicar todas aquellas injusticias y brechas sociales que podemos encontrar por doquier. La educación es importante también analizarla, será un híbrido entre la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia en cualquier nivel educativo, desde la primaria hasta la superior, y quizás habrá que reformular ciertas competencias y contenidos educativos que se adecúen mucho más a los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, de teleentretenimiento, con herramientas y aplicaciones digitales múltiples, pero también necesarias, como digo, para esa vida en remoto, para que consigamos la máxima inclusión de cualquier persona en este nuevo escenario virtual y telemático. Creo que también será una etapa, esta era post-COVID-19, en la que debamos más que nunca repensar lo que son ya de por sí el ciclo de vida humana, desde que nacemos hasta que morimos, viviendo desde la infancia hasta la vejez y descubriendo que cada etapa de nuestra vida ofrece múltiples oportunidades de autodesarrollo y de mejora en distintos ámbitos: familiar, laboral, de ocio, formativo, etc. Como conclusión, diré que debemos reconocer más que nunca humana, observar detenidamente las consecuencias nefastas que ha tenido este ataque pandémico de ese nuevo microorganismo que ha intentado hospedarse en nuestros cuerpos humanos y también el cuerpo de nuestras sociedades y que, como digo, ha atentado directamente contra la salud pública, contra nuestras vidas en definitiva, y que ha permitido también que podamos tener una cierta parada técnica durante el confinamiento para repensar, como digo, esa cosmovisión, esa escala de valores y esas formas de interacción social que son tan importantes, como digo, para seguir manteniendo unos ciertos estilos de vida. De todas maneras, les digo, hemos tenido la oportunidad de poder reconocer más que nunca nuestras debilidades y nuestras amenazas, pero también fortalecernos, como digo, como sociedades humanas. Y termino. Creo que si hubiera que definir esa sociedad post-COVID-19, yo diría que es una sociedad equidistante,
entre la distancia interpersonal, pero también de la proximidad social, donde se van a producir, y ya de hecho se han producido durante el confinamiento, ciertas redes sociales colaborativas a nivel local, pero por contra también estamos viendo cómo muchos responsables públicos, líderes políticos, están obsesionados con elevar fronteras, muros entre civilizaciones que nos aíslen, que nos protejan supuestamente a unos frente a los otros. Por tanto, en este escenario global, como decía, combinado lo local con lo local, en esa mirada doble, creo que nos va a obligar, como digo, a reiniciar nuestras vidas particulares y colectivas, y estoy convencido que nos vamos a reponer como especie si sabemos actuar con cabeza, con inteligencia colectiva, con estrategia compartida, pues de lo contrario tenemos el riesgo de que podamos reaccionar tarde y quizá peor de cómo hemos podido reaccionar durante esta última crisis sanitaria por el COVID-19. Por mi parte es todo esto que quería comentaros en el día de hoy y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Santiago. En verdad siempre es un placer escucharte. Nos has dado, creo que, un marco súper general y nos has retrocedido incluso a eventos previos similares que yo creo que hacen cuestionar siempre a las personas. Aprovecho mientras termino de hacer este pequeño cierre. A quienes tengan consultas, preguntas, pueden ir dejándolas en el chat. Santiago tiene unos minutos todavía para contestarla. Y algo que sí creo que es importante, Santi, es hablamos de que la gente tiene miedo, hablamos de que la gente se aleja por proteger a otros. Creo que esto de lo que tú hablabas, que es el edadismo, se ha notado más que nunca justamente en este periodo, porque las personas más vulnerables eran las personas adultas mayores. Otra cosa que me parece súper crítica y que creo que se empalma un poco, porque yo sí avisoro la preocupación del pensamiento colectivo. Yo siento que particularmente Lima es una sociedad muy individualista y estamos luchando por transformarla y pasarla justamente a esto que es del yo al nosotros. Y yo aquí me lanzo con la primera pregunta antes de que alguien escriba, porque sí, me siento en clase particular. ¿Qué más hacer? Como interventor social, yo he decidido particularmente pasar del dicho al hecho, ¿no? Yo tengo una frase que era de mi padre y era hablando y haciendo. Entonces, quisiera saber cómo poder potenciar ese tipo de actividad. ¿Qué más hacer para justamente transformar ese pensamiento y dejar de ser egoístas y pensarnos como una sociedad unida, que sufre lo mismo y padece todo al mismo tiempo, evidentemente? Yo creo que en mis palabras he dejado entrever la importancia que debe de ocupar a partir de ahora a que nuestros sistemas políticos habían unos representantes públicos que tomaban decisiones por parte nuestra como representantes. Leímos lo que yo llamaría gobiernos abiertos en los que la transparencia, en los que la colaboración y la participación de la ciudadanía tienen que ser elementos básicos para que el diseño y la ejecución de las políticas públicas vayan de arriba hacia abajo y no de arriba hacia abajo, digamos, sucedido en los últimos momentos. Y en ese sentido yo quiero decir también que los, digamos, menos imperfectos dentro de los que podemos establecer de categorías de regímenes políticos en este momento en nuestro planeta, creo que las democracias, como digo, deben de profundizar mucho más, como decía, en esos mecanismos de participación directa con la ciudadanía. Porque si eso se consigue, se produce un cambio de mentalidad colectiva. Lo que ocurre es que muchas veces, lamentándolo mucho, los gobiernos son los primeros que no están interesados en que haya esa conciencia social de la que hablaba anteriormente, ni que la sociedad civil organizada tenga ese protagonismo debido. Y creo que esa es una de las revoluciones pendientes. Y esto no lo dice Santiago Cambelo Rivero, y lo digo habitualmente en las redes sociales en las que me muevo, en Twitter, en Facebook, etcétera, sino que lo dicen muchos científicos sociales, muchos
líderes civiles están diciendo que hasta ahora la democracia ha funcionado y nos ha proveído de un estado del bienestar. Y ojalá sea así por mucho tiempo. Pero hay que seguir perfeccionando las democracias, porque de lo contrario, fenómenos como Bolsonaro, fenómenos como Trump y otros muchos también que hay aquí en Europa, no solamente están en América Latina o en Estados o en Norteamérica, sino aquí también hay ejemplos en Polonia, también los hay en Hungría, ¿verdad? Estamos viendo cómo ese tipo de negacionismo, ese tipo de supremacismo, ese tipo de pensamiento único, que como decía anteriormente se basa en cualquier forma de discriminación social frente a las mujeres, frente a las mayores, frente a las personas con algún tipo de discapacidad, etcétera. Hay un momento en el que parece como que suena bien la música y empieza a convencer a mucha más gente. Y los que sois españoles y españolas lo sabéis perfectamente, el fenómeno de algunos partidos políticos que cada vez quiero mucho, y espero que nadie se moleste, pero nostálgicos de tiempos pasados creo que ya tuvieron su oportunidad. Creo que hay que mirar hacia el futuro. Y desde luego, ese tipo de fórmulas políticas no creo que sean las más convenientes en este momento. Estamos en el siglo XXI y por eso es muy importante, insisto, que la sociedad civil se organice más que nunca para, como digo, frenar a aquellos que no les interesa que perdamos el miedo a romper las barreras, sobre todo de lo que a ellos les interesa, que es crear un caos social para erigirse como salvapatrias. Esa es su estrategia política. Claro, eso es tal cual, Santiago. En verdad, muchísimas gracias. A ver, voy compartiendo un poco lo que van escribiendo en el chat. Dark Marmay, amiga nuestra, deja un comentario. La sociedad post-COVID es una oportunidad para construir un mundo más humano. Y tenemos a, bueno, Dark Mamay desde Caracas, Venezuela, y Montse Villalobos comenta: gracias Santiago por tu charla. ¿Crees que pueden surgir nuevos modelos de liderazgo? Creo que estamos muy necesitados en estos momentos de un buen liderazgo a nivel mundial. Sin duda, Interesante Monse. pregunta. Sin duda, Monse, creo que lo he dejado caer cuando he hablado de un nuevo orden mundial, que ha hablado de una sociedad multipolar, y creo que entre medio, en ese nivel institucional entre Estados-nación o entre gobiernos nacionales, creo que más que nunca hace falta ese nuevo liderazgo. Yo insisto que ese liderazgo empieza en la sociedad civil organizada. Y aquí tenemos el ejemplo. Selva de Sueños, operando en la selva central en Perú, dinamizando a personas de manera voluntaria, y a la Fundación San Martín de Porres, en Madrid, trabajando con el sinhogarismo, ¿verdad? O sea, son ejemplos claros de la importancia de que más que nunca son imprescindibles para esa nueva etapa de esa sociedad post-COVID-19. Es verdad que si hay un gobierno sensible políticamente, va a diseñar y ejecutar políticas sociales, pero también podemos correr el riesgo de que haya gobiernos, como ya de hecho sucede en algunos países en Europa y por supuesto también en América Latina, en las que no sean sensibles a esas cuestiones y, como digo, extirpen cualquier intento de liderazgo, porque de alguna manera para ellos supone una revolución, una transformación no planificada. Y creo que lo que, como decía también anteriormente, que esa generación postmilenia saca todos los viernes para recordar de que hay futuro en el planeta Tierra y que tenemos que ser mucho más conservacionistas, mucho más proteccionistas y mucho más defensores de la Pachamama, de la Madre Tierra, creo que ya a mí, por lo menos con mi edad, me da un ejemplo de buena esperanza. Una generación que, como digo, va a transformar esta forma de entender la política que hasta ahora ha estado presente en el día a día. Muchas gracias, Santi. Pregunta María Castellanos. Muchas gracias, Santiago. Me ha parecido muy interesante. Mi pregunta es: ¿crees que la sociedad tendrá la capacidad de actuar con inteligencia colectiva? Pregunta María. Todas las preguntas, me alegro que me haga esta pregunta porque, María, porque están todas concatenadas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia colectiva, estamos hablando de sinergias, estamos hablando de sociedad civil organizada, estamos hablando de gobiernos abiertos, de transparencia, de colaboración. Es decir, al final todo tiene que ver con todo eso que sabemos desde el punto de vista académico, pero que en la praxis tenemos que llevar a cabo. Y es verdad que el tercer sector lo está llevando a cabo, las ONGs lo están llevando a cabo. Y creo que más que nunca hay que alzar nuestra voz para que el resto de la opinión pública, de la ciudadanía, sepa que hay personas que no tienen las mismas condiciones de vida que el resto.
que en la mayoría social y que hay gente que está preocupada y ocupada por hacer realidad que todos vivamos en igualdad de condiciones en una sociedad lo más cohesionada posible, como es el objeto que algunos tenemos, al margen de cuestiones ideológicas, al margen de cuestiones religiosas, de cuestiones éticas o morales o humanitarias. Yo creo que ese sería el deber que tenemos, sobre todo en un foro como este, con gente tan interesada, de, como digo, hacer un llamamiento a esa conciencia social. Y de luego la inteligencia colectiva me parece clave para, como digo, producir cambios sociales. Perfecto, Santi, muchísimas gracias. Voy a guardar una pregunta de Dilio para la ronda final, de solamente de despedida, pero me, para poder ir con los tiempos, muchísimas gracias. En verdad, para mí siempre será un honor escucharte. Además, encantada con todas las ideas que siempre nos vas dejando, porque todos estamos alineados en eso. Pueden hacer en reacciones aplausos, ¿ah? Muchas gracias, Santi. Soy Pablo.